Muchas bendiciones para todos ustedes. Qué privilegio estar en la casa del Señor esta mañana, una mañana muy calurosa, ¿verdad? Propia del mes de agosto. Esos abanicos expresan una alegría tremenda. El Señor nos ayude para poder recibir la palabra que Él nos ha dado para compartirles esta mañana. Vamos a orar. Padre amado, una vez más llegamos a tu presencia con humildad y con súplica para que te manifiestes, para que bendigas tu palabra, para que obres en nuestros corazones. Te rogamos, oh Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, que sanes nuestros corazones, que nos ayudes a tener corazones limpios. Si hay resentimientos en nuestro corazón, si hay falta de perdón, tú sabes que no somos capaces por nosotros mismos. Ayúdanos, que esta sea una mañana liberadora y donde la obra de tu Espíritu se exprese con poder en cada una de nuestras vidas. Oramos a ti en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. En el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, se relata la historia de dos hermanos gemelos, nacidos por una pequeña diferencia de unos minutos, pero que terminaron ya adultos, enemistados por más de 20 años. Ustedes conocen la historia de Esaú y Jacob, los hijos de Isaac. Eran ya hombres cuando un día sucedió algo sumamente desagradable entre ellos. Esaú, un hombre de campo, de gran apetito, regresaba del campo peligrosamente hambriento, y algunos de ustedes, y sobre todo llegando al mediodía, saben de qué les hablo. Y Jacob, que era un buen cocinero y un gran oportunista, supo aprovechar muy bien la ocasión. Además, él sabía que su hermano no mostraba gran aprecio por los asuntos espirituales y había una gran bendición que reposaba sobre el hijo mayor, sobre el primogénito, y que Esaú, al parecer, no había dado gran evidencia de que fuera algo importante para él. La Biblia le llama profano, como que no era un hombre espiritual. Así que Jacob encontró fuerzas y un poquito de estímulo también de su madre para que engañara a su hermano. Bueno, esta vez él estaba proponiéndole un negocio. Jacob le dio del caldo que había hecho y Esaú le cedió a cambio los derechos que merecía como hijo mayor. No sé si han escuchado que entre esos derechos estaba ser el sacerdote de la familia. Una vez que el padre faltaba, el hijo mayor ocupaba su lugar, como hacía Job, que intercedía por sus hijos, pero una vez que ya no estaba papá, entonces el hijo mayor tenía ese privilegio, y eso era, entre otras cosas, lo que estaba cediendo Esaú. Otro día Jacob se disfrazó con la ropa de su hermano para engañar a su padre, que estaba anciano, que no veía, y quería recibir así la bendición que el padre Isaac tenía en su corazón, darle a su hermano Esaú. Isaac terminó bendiciendo a Jacob con la bendición y dicha que estaba reservada para Esaú. Y cuando Esaú llegó del campo, como su padre le había indicado, y preparó el asado, lo que él le había pedido que quería comer, cuando llegó allí, al ver la sorpresa de su padre, diciendo: hijo, ya te bendije, ya estuviste aquí conmigo. Y Esaú se dio cuenta que Jacob le había engañado
una vez más. A partir de este momento, Esaú guardó un profundo rencor contra su hermano Jacob, odiándole con todas sus fuerzas. Y al parecer incluso tenía un plan para matarlo él mismo. Llegaría el día en que su padre muriera, que parece que en ese momento estaba pasando una crisis de salud y se esperaba que podría ser el final de Isaac. Los hijos se debían reunir y ese día él le quitaría la vida a su hermano. Esaú había pasado por alto otras ofensas, pero ahora se sentía, como escribió un poeta: perdónalos, Señor, a ellos, a los que me mataron, perdónalos tú, Señor, porque yo no lo haré. No lo haré. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Has sido presa del enojo? ¿Te has sentido profundamente ofendido? ¿Te ha parecido que el perdón está más allá de tus fuerzas? ¿Son la amargura y el resentimiento una realidad de la que no puedes escapar? ¿Recuerdas hasta los más íntimos detalles de un evento que sucedió hace tanto tiempo? ¿Tienes explosiones desmedidas en detalles que no tendrían la menor importancia si no tuvieras ese enojo guardado en tu corazón? Si una cosa queda en tu mente esta mañana es esta, y te la digo de parte del Señor: Dios quiere que practiques el perdón. Dios quiere que practiques el perdón. Miren, pocas veces nos parecemos más a Dios que cuando somos capaces de perdonar a alguien que nos ha ofendido. Pocas veces. Y cada vez que alguien nos ofende, nos da la oportunidad de parecernos a Dios. Claro, si uno pudiera elegir, no escogiera que llegara ninguna ofensa, nada que nos haga sufrir, pero cada vez que llega, nosotros tenemos la oportunidad de parecernos más a Dios. Hermanos, todos nosotros tenemos la capacidad de, a veces, la mayoría de las veces sin darnos cuenta, de lastimar a otras personas. Todos estamos dotados con esa capacidad. Y qué bueno que podamos confesarnos nuestros pecados, nuestras faltas y perdonarnos unos a otros. Y una tremenda razón es que la persona que tú perdones hoy, mañana puede ser quien te perdone a ti. Y juntos nos estamos preparando para el cielo y nos estamos asemejando más a Él. A continuación trataremos de responder algunas preguntas sobre este tema del perdón. Y por supuesto, no son cosas totalmente nuevas, pero son riquezas que están en la palabra y que están ahí para que nosotros vivamos conforme a ellas. ¿Cómo puedes saber que estás enojado con alguien? ¿Cómo puedes ser consciente de que no has perdonado completamente alguna ofensa? El enojo puede manifestarse de varias formas según los temperamentos que cada uno tiene y que no son malos. Dios nos hizo así, pero ello nos hace tender a manifestarnos de una manera o de otra. Algunos, los temperamentos más hacia afuera, más espontáneos, que les es más fácil expresar sus sentimientos, tienen la tendencia a expresar el enojo en forma explosiva.
Sorpréndanse con la expresión hecha por un joven que estaba muy enojado contra su padre. Dijo: si mi padre estuviera muriendo en un desierto y yo tuviera el único vaso de agua que pudiera saciar su sed, lo vertería en la arena porque lo odio. El enojo de Esaú en la Biblia era de esta clase. Fíjense cómo anhelaba que llegara el día en que mataría a su hermano. Qué bien entendió el apóstol Juan la relación que existe entre el enojo y el asesinato. No es una exageración, además es palabra inspirada. Cuando escribió Juan: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Nadie llega a hacer un acto de violencia contra otra persona si primero no hay un dolor y un enojo que ha crecido en su corazón hacia esa persona. A los ojos del mundo el odio no es algo malo, pero Dios lo llama homicidio, o quizá pudiéramos decir la semilla del homicidio. Por supuesto que se trata del embrión, la semilla de los inicios, pero el motivo está ahí. Y el Señor decía que del corazón salen todas las cosas malas que nos contaminan. El enojo se manifiesta también en una forma más refinada, pero igualmente agresiva. Si eres de un temperamento más pasivo, quizá tu estilo para expresar el enojo se parezca más a estos que siguen. Una forma más pasiva que aparece como una irritación interior y como una tendencia a retraerse socialmente. ¿Te ha pasado que ves a alguna persona de la familia, ves a algún hermano de la iglesia y en lugar de tener deseos de seguir adelante y saludarlo, te entran unos deseos de momento de doblar y evitar el encuentro? ¿Te ha pasado alguna vez o solo me ha pasado a mí? Porque esa es una evidencia de enojo en el corazón. Esta forma pasiva usa el silencio. La persona se vuelve celosa, envidiosa, implacable, amargada y maliciosa. Y todas esas cosas están haciendo un tremendo daño al que alberga el enojo en su corazón. Este tipo de enojo a veces hace que uno se olvide de manera crónica de las cosas, que completamente se le olviden cosas importantes, que padezca de indecisiones, incluso que tenga dificultades en la vida íntima, en la expresión de la sexualidad, que cumpla mal sus responsabilidades. Y existe aún otra que es más autodestructiva, que crea sentimientos de culpa, de mala autoestima y hasta depresión. Decía el salmista, Salmo 73, 21 y 22, entonces me di cuenta de que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro. Fui tan necio e ignorante, debo haberte parecido un animal sin entendimiento. El enojo es una realidad. La capacidad de irritarnos, de ofendernos, de lastimarnos está ahí. Pero ¿qué vas a hacer con el enojo? ¿Cómo vas a resolver ese tipo de problemas? Decía el apóstol Pablo en su carta a los Efesios: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Con prontitud busca solucionar, busca expresar. Aunque
muchas veces pensamos que estoy enojado porque alguien me ofendió. Pues que venga quien me ofendió. Pero la Biblia dice, si tu hermano tiene algo contra ti, ve tú a él. Si tu hermano si tú has pecado contra tu hermano, ve tú a él. En fin, el Señor nos ha dado siempre la responsabilidad de ir a nuestro hermano, de tomar iniciativa, de expresar nuestro enojo, de buscar liberarnos, de expresar un verdadero perdón. ¿Cuáles son algunas de las consecuencias del enojo o la falta de perdón? Voy a hablar solo de dos de ellas. Primero, te puede causar problemas físicos. El enojo permanente es tan dañino para la salud de los humanos, de los seres humanos, como el tabaco y la obesidad. Indican algunos estudios que han observado grupos de personas con esta condición de falta de perdón. La psiquiatría y la psicología han descubierto muchas enfermedades que están causadas por el enojo no reconocido. Y estas enfermedades llamadas psicosomáticas, porque tienen un origen en nuestra psique, tienen un origen en nuestro comportamiento, en nuestros pensamientos, se originan en el dolor y la profunda tristeza que, comenzando por la parte mental, emocional, espiritual de la persona, se desbordan y atacan también la parte física. Y esta agresión disimulada, oculta, secreta, termina desencadenando una enfermedad orgánica. La segunda consecuencia de que les quiero hablar es que la falta de perdón repercute negativamente en tu vida espiritual. Recuerdo la historia de un pastor que vio a un niño de su congregación morir. Dice que era un niño, de estos niños que sabe un montón de pasajes de la Biblia, que era un niño amado. Y fue algo tan duro para la iglesia, acompañar a aquella familia. Y luego él se quedó enojado con el Señor. Era un hombre que Dios lo usaba muchísimo. Y un día estaba hablando, estaba ministrando a un grupo de jóvenes en una universidad y se dio cuenta de que faltaba algo, de que había un estorbo para su ministrar, de que Dios no se estaba manifestando como él acostumbraba a verle en su vida a través de las cosas que él hacía. Y el Señor, el Espíritu, trajo a su mente la actitud que él había guardado en su corazón por la muerte de aquel niño querido, de aquel niño cristiano. Y él terminó de rodillas pidiéndole perdón al Señor. El enojo se convierte en un pecado que lastra nuestra vida, que no nos deja conectarnos adecuadamente con Dios, que estorba lo que hacemos para Él, que interrumpe nuestra vida, nuestra comunión con Dios. Caín es el primer hijo nombrado del matrimonio de Adán y Eva. También se menciona a Abel. Adán y Eva, sus padres, habían conocido a Dios. ¿De qué manera? Ellos hablaban con Dios en el aire del campo. Dios venía a ella, incluso después de haber pecado. Ellos podían escuchar la voz de Dios y le hablaban directamente. Nosotros hoy, de una manera diferente, pero también tenemos el privilegio de oír la voz de Dios para nuestra vida. Tenemos las Escrituras, tenemos al pueblo de Dios. El Señor está vivo, el Señor sigue dando palabra y nosotros podemos hablarle a Él cada vez que le abrimos nuestro corazón. A veces no tenemos ni palabras que expresar, un gemido de dolor, pero Dios lo interpreta. Dice que el Espíritu convierte nuestras oraciones, las hace agradables, las sintoniza
con el propósito de Dios. Él nos ayuda porque no sabemos ni siquiera orar como conviene, pero nosotros podemos hablarle al Señor. Los hijos de Adán y Eva crecieron en el seno de una familia que adoraba a Dios. En el capítulo 4 de Génesis se presenta a ambos hermanos trayendo sus propias ofrendas. Ellos estaban allí el domingo en el culto de adoración. No será mucho hacer una semejanza así cuando esta es una historia del Antiguo Testamento y el periodo de la iglesia es en el Nuevo Testamento. Quizás su culto no fuera tan elaborado como el nuestro, pero sí estoy convencido que tendría los mismos objetivos. Abel trajo ofrendas. Ellos habían aprendido que no se venía a la presencia de Dios sin algo para adorarlo, para agradecerle. Y él trajo un cordero escogido. Y Caín, que era campesino, que labraba, pues trajo de la cosecha de la tierra. Y dice la palabra inspirada que el Dios Altísimo, a quien va dirigida toda la adoración, se agradó de Abel y su sacrificio, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Fíjense que primero pone la persona y luego lo que trajeron. Por lo que dice el pasaje más adelante, vemos que había en el corazón de Caín algo que Dios no aceptaba y que estaba afectando su adoración y que estaba haciendo sus ofrendas y su adoración no grata a los ojos del Altísimo. Probablemente el hermano mayor había llegado a albergar malos sentimientos contra el más chico, los cuales se hicieron evidentes, florecieron cuando se presentaron delante del Señor. El enojo o falta de perdón sin remediar en Caín le llevó a más y peores maldades. Si no interrumpimos el ciclo natural del enojo, hermanos, va a llegar lejos y va a tener consecuencias terribles. No menospreciemos el poder maligno, maléfico del enojo en nuestros corazones. Cuando Caín supo que su vida y su ofrenda no eran del agrado de Dios, se enojó muchísimo. Estaba cabizbajo. Hay una versión que dice que puso la peor cara que pudo. Caín entonces invitó a su hermano al campo. Abel pensó quizás que almorzarían juntos, que habría algún tema que podrían hablar. Quizás estaba propiciando la reconciliación por algún disgusto entre ellos. Pero Caín ese día terminó matando a su hermano. Y cuando Dios le habla a Caín y le dice: Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Qué respondió Caín? ¿Acaso soy el guarda? Yo soy guardaespaldas de mi hermano. Yo soy el responsable de su vida. Búscalo por ahí. Y de alguna manera estaba ignorando que Dios lo sabe todo y estaba tratando de ocultar y de negar la barbaridad que había hecho. El Señor le dijo: si hubieras hecho lo adecuado, podrías levantar la cara, pero como no lo haces, el pecado está esperando dominarte. En Mateo 5:22 escribió allí el evangelista inspirado: pero ahora yo te digo que aun si te enojas contra alguien, serás juzgado, porque esa persona es tu hermano. Si consultas a alguien, tendrás que presentarte ante el consejo si insultas. Y si maldices a alguien,
tendrás que responder por eso en el fuego del infierno. Así que, dice el verso siguiente, si vas a dar una ofrenda a Dios y te acuerdas de que alguien tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda y ve a hacer las paces con esa persona. Y luego sí regresa para dar tu ofrenda a Dios. Cualquier ruptura de relaciones afecta tu relación con Dios. Porque ¿cómo puedes amar a Dios que no has visto? Si no logras vivir de una forma amistosa y perdonar y estar reconciliado con tus hermanos que están a tu lado. Si a Dios no le agrada tu comportamiento, tampoco va a estar contento con tu adoración. ¿Estás enojado con algún hermano, con alguna otra persona, en la familia, en el trabajo, en el barrio? A menos que cambies esa actitud y resuelvas cualquier diferencia pendiente, el enojo te impedirá que desarrolles un espíritu agradable para Dios. ¿Tienes a alguien en mente? Si es así, no lo pospongas más. Llama a tu hermano y dile lo que tienes en tu corazón. No importa que él te haya lastimado. Recuerdo una hermana querida que un día yo la veía que estaba indispuesta y se sentía mal, y yo era alguien que yo quería mucho. Yo le dije: mi hermana, ¿qué te pasa? ¿Te puedo ayudar? Y ella me dijo: pastor, estoy muy molesta, estoy muy brava. Y digo: bueno, dime con quién, ¿cómo te ayudo? Digo: no, el asunto es que es con usted. Y entonces eso me dio oportunidad para decirle: bueno, ¿y qué? Perdóname, no me doy cuenta qué es, pero de todos modos te pido perdón. Ese día le di un abrazo, y cuando terminé la visita, ya aquellas nubes se habían disipado. Reconcíliate pronto con tu enemigo, dice Mateo 5:25. Llega a un acuerdo con él mientras vas al juzgado, porque si no, él te entregará al juez y el juez te entregará al guardia para que te meta en la cárcel. Y te digo la verdad, no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. En los días de Jesús, si alguien no podía pagar sus deudas, iba a la cárcel hasta que su deuda fuera saldada, incluso como una cadena perpetua, de por vida. Esto es bastante descriptivo de todo lo que se puede complicar. Un asunto interpersonal no resuelto. Caín creyó que deshaciéndose de Abel había resuelto el problema, pero no. Lo peor estaba por venir. Génesis 4:10 nos dice que luego el Señor dijo: ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano grita desde el suelo pidiendo justicia. Ahora quedarás maldito y expulsado de la tierra que ha bebido la sangre de tu hermano que tú derramaste. Cuando trabajes la tierra, ya no te dará frutos. Serás un fugitivo y vagarás por el mundo. Y Caín le dijo al Señor: mi castigo es más de lo que puedo soportar. Mi castigo es demasiado grande para poder soportarlo. Querido hermano, un consejo sabio para ti y para mí, sin importar cuál sea tu manera de expresar el enojo, cuál sea tu estilo favorito, procura arreglar tus diferencias con otros de inmediato.
procura arreglar tus diferencias con otros de inmediato. Quisieras decírselo a alguien que esté cerca de ti y que lo pueda escuchar ahora con tu voz. Procura arreglar tus diferencias con otros de inmediato. Un día Samuel, el niño Samuel, el jovencito, estaba empezando a escuchar por primera vez la voz de Dios y la voz se le pareció mucho a la de Elí. 3 veces lo confundió con Elí. Así que si tú estás pensando ahora que es mi voz o que es la del hermano que acaba de decirte esa frase, piensa que esa puede ser la voz de Dios para ti. Procura arreglar tus diferencias con otros de inmediato. ¿Cómo puedes liberarte del enojo o falta de perdón? En la ley de Moisés, el primer código moral dado por Dios, se dan sabias enseñanzas respecto a la venganza y el rencor. Levítico 19, versos 17 y 18 es un gran pasaje. Se lee allí: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado, ni te hagas su cómplice. No te vengarás, ni guardarás rencor. En este pasaje tan antiguo, de los primeros libros, de lo más antiguo de los escritos de la Biblia, no solo está la orden de no guardar rencor y de no expresar en venganza tu enojo, en venganza, de no aborrecer a tu hermano, sino la solución: razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado ni te hagas tu cómplice. Dice otra versión: no alimentes odios secretos contra tu hermano, sino amonesta con franqueza a tu prójimo para que no sufras las consecuencias de su pecado. Digo yo, su ofensa. O sea, quizás el inicio del problema vino de otro lado, pero si tú tienes falta de perdón en tu corazón, ya tú estás siendo parte de ese pecado. Confesar nuestro enojo de manera franca y abierta a la persona contra la cual tenemos ese sentimiento ejerce un efecto beneficioso sobre el corazón, tanto físico como representando el centro de nuestras emociones y nuestra vida espiritual. La solución adecuada es enfrentar el mal. Decía Santiago, un hombre excesivamente práctico. Sus escritos son muy parecidos a los del libro de Proverbios. Santiago, hermano de Jesús, pastor de la iglesia de Jerusalén, escribió: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Que nos confesemos unos a otros nuestras faltas como una demostración de arrepentimiento y oremos unos por otros. El arrepentimiento, la confesión y la oración son condiciones del perdón. Expresemos esa liberación, liberemos, perdonemos la falta, dejemos suelto al que nos ha ofendido y estaremos trayendo gran bendición sobre nuestra vida. El enojo es un pecado condenable. Es por eso que debemos confesarlo. Hermanos, tú y yo tenemos que buscar una solución, o este se va a levantar como una barrera entre nosotros y Dios, entre tú
Y Dios se va a levantar como un muro que estorbe por completo tu relación con Dios, como lo hace en general el pecado. ¿Qué es el perdón? ¿Y cuántas veces debes practicarlo? Es la última pregunta que les propongo. Algunas ideas. El perdón no es solo tolerar a la otra persona, aunque la Biblia nos habla de sobrellevar las cargas, de soportarnos con paciencia y amor, pero el perdón es más que eso. El perdón no es simplemente olvidar. Y cuando uno tiene buena memoria, no se le olvidan las cosas tan fácilmente. Así que el perdón es más que olvidar. El perdón no absuelve al ofensor de la pena que corresponde a su pecado. Hay faltas, hay pecados que tienen consecuencias, y que tú lo perdones no va a liberar a la persona de otras consecuencias que pudiera tener que asumir a causa de sus actos. El perdón no necesariamente tiene que ser un hecho conocido al ofensor. No sé si te ha pasado que algunas de las personas que más duro te han ofendido no están a la vista. Los has perdido, no sabes si viven o mueren, no sabes si están en Cuba o en el extranjero, no sabes qué ha sido de su vida, fue algo hace muchos años, no sabes nada de esa persona, pero aún así tú puedes liberar a esa persona de esa ofensa. Tú puedes otorgar perdón en lo íntimo de tu corazón. El perdón tampoco es un recibo que se da después que el ofensor haya pagado. No es que ha habido una disculpa, ha habido una reposición y entonces tú otorgas el perdón. No es así. El perdón debe ser inmediato, sin importar cuáles sean los comportamientos o las respuestas. En una oportunidad alguien pidió mi consejo porque había una relación muy complicada, pero yo sabía que la persona a quien a este hermano estaba al fin dispuesto a pedir perdón y a dar un paso hacia la reconciliación. Yo dudaba en mi corazón que la otra persona tuviera una buena actitud, y yo animé a este hermano y le dije: hermano, ve, haz tu parte. Dice la Biblia: en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. No te puedo garantizar qué va a ocurrir del otro lado, pero para mi sorpresa grata, de la otra parte también hubo una actitud cristiana, generosa. Terminaron en perdón genuino, se abrazaron. Y este hermano, que finalmente, después de años, en una oportunidad que nos volvimos a ver, retomamos ese diálogo y me dijo: ¿y usted cree que todavía estoy a tiempo? Yo le dije: si todavía no lo has hecho, está pendiente, hazlo. Y este hermano, 8 días después, el Señor le llamó a su presencia. Pero qué bueno que pudo resolver ese lazo que había alrededor de su corazón, que pudo otorgar perdón. Qué bueno para ambos, y qué privilegio que Dios me hubiera usado para ayudarles con ese propósito. El perdón debe ser inmediato, debe ser continuo. Los rabinos enseñaban a perdonar hasta 3 veces. 3 veces. Y de ahí posiblemente venga lo que a la tercera va la vencida. Pedro dobló esa cantidad. Él se quiso, no sé si él esperó que el Señor le diera un halago, ¿no? Porque él propuso hasta 7 veces. Era más que el doble que lo que proponían los rabinos. Y el Señor le dijo, para su sorpresa: no te digo 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Lo que significa siempre.
Siempre que haya un motivo de perdón, hazlo. Dios quiere, mi hermano, que tú y yo practiquemos el perdón. Al transcurrir largos años de agonía espiritual, tanto Jacob como Esaú habían meditado. 20 años habían pasado. Jacob había vivido en el extranjero, en un lugar que pertenece hoy a Turquía, en Harán. Y de allí el Señor le hizo regresar. Jacob estaba lleno de temores. Casi cuando llega el momento del encuentro con su hermano, él pone a las esposas y los niños pequeños en un lugar seguro, del otro lado del río, porque él esperaba cualquier cosa de su hermano. Pero él estaba buscando, había regresado buscando la reconciliación y el perdón de su hermano. ¿Y qué pasó aquel día? Esaú, cuando le vio, corrió a su encuentro, le abrazó, le besó y ambos lloraron. Le perdonó de todo su corazón. Tanto uno como el otro necesitaban la reconciliación. Cada uno de nosotros necesita desesperadamente perdonar a su hermano. Necesitamos amistarnos. Hermanos, la iglesia es el anticipo del cielo. ¿A qué vamos a ir al cielo si estamos enojados con nuestros hermanos en la iglesia? El Señor inventó la iglesia para que estuviéramos mejor preparados para el cielo. Y que conste que el cielo es eterno. Así que tenemos que convivir. Y para que el cielo sea un verdadero gozo, tenemos que perdonar como Dios lo hace. Tus rencores y resentimientos pueden igualmente a estos dos hermanos ceder lugar al perdón. Dios quiere que practiques el perdón. Termino diciendo, hace tiempo leí que hay unos pequeños insectos, como unas moscas pequeñitas, que se meten en el hocico de las ovejas. La oveja es como un carnero lanudo, y estas pequeñas moscas crean una molestia horrible. Y la oveja es un animalito muy indefenso, que si no tiene la ayuda del pastor, ella lo que tiende es a darse cabezazos contra la piedra, e incluso dicen que la oveja llega a morir por la molestia y por los golpes que se da tratando de lidiar con ella. Algunas actitudes se cuelan en tu vida y en la mía de igual modo. Y aunque parecen inofensivas, sus consecuencias pueden ser amargas. Así que en el nombre del Señor te digo esto: arregla cualquier asunto pendiente con tus hermanos, con tu familia, con tus amigos, con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo. Dios bendice a los que perdonan. El Señor prometió que a los que perdonan, Él le expresará abundantemente su propio perdón. Esta es una historia de arrepentimiento y confesión. Estamos hablando de un pecado que todos hemos cometido alguna vez, pero esto aplica a todos los pecados. Necesitamos aprender a lavarnos los pies cada día. Amén. Cuando el apóstol Pedro, el día de la Santa Cena, la noche que Jesús fue apresado, no quería que Jesús le lavara los pies. Jesús le dijo: Pedro, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Y Pedro entonces, que se iba de un extremo al otro, le dijo: Señor, entonces lávame completo. Y el Señor le dijo: tú estás limpio,
o ustedes están limpios, exceptuando a Judas, por la palabra que os he hablado. Cuando estamos en el Cristo, cuando hemos puesto nuestra confianza viva en Él, nuestros pecados han sido limpiados. Hemos sido totalmente lavados por la palabra, por la sangre de Cristo, que puede remover todo pecado, que quita todo el pecado, que quita el pecado del mundo. Hermanos, qué privilegio haber sido limpiados por la sangre de Cristo. Pero tenemos que cada día aprender a lavarnos los pies, aprender a confesar nuestros pecados tan pronto como los descubramos. No guardes pecados, no dejes que pase un día sobre otro, no practiques lo malo. Necesitas poner cualquier ofensa ante Dios y dejar que su sangre una vez más te limpie y te renueve. En Hechos 3:19, un pasaje hermoso, y con él termino, un pasaje, una predicación del apóstol Pedro, termina, dice allí con unas palabras preciosas: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Si crecemos desde el pecado del enojo y falta de perdón a cualquier otro pecado como cristianos, también quiero extenderme así en una fracción pequeñísima de tiempo a una vida que todavía no ha sido lavada, que todavía no ha sido limpiada por la sangre de Cristo. Y el Señor te invita al arrepentimiento y a que te conviertas a Él para que sean borrados tus pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Si Cristo no es tu Señor, si Cristo aún no es tu Salvador del pecado, de la condenación eterna, tú puedes hoy invitarlo a tu vida, reconocer que eres un pecador y que solo su sangre puede traer limpieza, que solo su obra en la cruz puede darte la salvación. Allí en tu corazón te invito a que rindas tu vida al Señor Jesucristo. Oramos. Padre, estamos muy agradecidos por esta mañana y por tu palabra. Ayúdanos a tener un corazón dispuesto para vivir tu palabra, como creyentes que ya han sido lavados, que podamos lavar nuestros pies, que podamos deshacernos de los malos sentimientos. Ayúdanos, Dios. Tú conoces nuestras limitaciones y nosotros nos agarramos de tu poder y suplicamos la obra poderosa del Espíritu en nuestra vida. Para los amigos que están esta mañana, que aún no tienen una conexión personal contigo, ayúdales, oh Dios, a entregarte su vida. Ayúdales a volver sus ojos a ti, a invocar tu nombre, porque tú prometiste que el que invocara tu nombre sería salvo. Que ellos encuentren la limpieza y el perdón de sus pecados que tú ofreces tan generosamente. Gracias porque tú obras en nuestros corazones. Gracias por esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.